Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestras clases del curso de Cristología. Hoy nos tocan las dos últimas lecciones. Los atributos comunicables e incomunicables de Dios y las comunicables e incomunicables y las herejías acerca de Cristo. Bueno, tenemos dos temas muy interesantes que vamos a desarrollar en la noche de hoy. Uno va a estar a cargo de Luis, de Juan Carlos Arteaga, y el otro de Luis Clemente. Y entonces, pero vamos a iniciar con una oración y vamos a pedirle a Joyver. Joyver, haz la oración inicial. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de aprender, Señor, de estudiar tu palabra y de conocerte más cada día. Padre, oramos por los hermanos que van a exponer. Ayúdalos, Señor, a transmitir lo que usted así en su perfecta voluntad lo desea. Señor, y a nosotros los que vamos a escuchar, haznos receptivos de tu bella palabra. Vamos, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Ok, Juan Carlos, entonces voy a colocar las diapositivas y será tu tiempo. Gracias, pastor. Estoy atento. Ahí está. Buenas noches, mis hermanos. El Señor les guarde. Mi nombre es Juan Carlos Arteaga. Estoy en la ciudad de Puerto Cabello. Estoy en el MINS conjuntamente con mi esposa. El día de hoy está un poco indispuesta, así que estaré yo acompañándola en esta noche, hablando acerca de los atributos comunicables e incomunicables de Jesús. Entonces, por ahí tendremos una definición acerca de lo que es atributo. Haremos una distinción de lo que son atributos comunicables e incomunicables de Jesús. Estaremos paseándonos por algunos de ellos y luego tendremos algunas conclusiones. Entonces, en este sentido, puedes pasar la siguiente lámina. Vamos acá a definir lo que es atributo. Fíjense que en la lámina hay 3 puntos allí que vamos a seguir. En el primer punto dice que es una cualidad o característica propia de una persona o cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. En este primer punto hay 3 cosas que resaltar: cualidad, característica y esencia. Entonces vemos que un atributo de alguna manera califica, que es la cualidad, un atributo describe, que es la característica, y qué es lo que califica o describe: la esencia de algo o de alguna cosa. Y que esto se transforma en un símbolo que sirve para reconocer a una persona, una característica puntual de una persona o de una cosa. Por ejemplo, la balanza es el atributo de la justicia. Entonces, la justicia la vemos reflejada bajo el símbolo de la balanza. Esto, por supuesto, quiere decir muchas cosas, que debe ser de alguna manera balanceada,
que no tiene sesgo, que debe ser impartida de forma justa, oportuna. Esto implica la justicia. Por tal, el símbolo de la balanza lo caracteriza. Entonces, definiendo lo que es atributo, teniendo esto en mente, el atributo es una cualidad característica de la esencia de una persona en algo o alguna cosa. Vamos entonces a ver entonces qué son esas cualidades, características o esencias que describen al Señor. Aquí tenemos algunos atributos de Dios. Escúchese bien, algunos, tome algunos. En el material que tenemos de Cristología, podemos expandir un poco más, conocer un poco más acerca de los atributos de Dios. Recuerden el punto acá, atributos son características, son cualidades, esencias naturales. En este caso, características, cualidades, esencias naturales acerca de Dios. Podemos decir que Dios es amable, todo esto está en la Escritura, es un Dios celoso, es un Dios compasivo, es un Dios creador, y este término aquí entre paréntesis, vara, es del hebreo, que significa creador de la nada. ¿Okay? Por ejemplo, un arquitecto puede crear una casa, un edificio, y tiene toda la genialidad creativa para el diseño, pero los materiales ya existen. Dios crea de la nada. Dios no necesita materiales preestablecidos para crear algo. Dios, por supuesto, es eterno. Dios es amoroso, inmensurable, es decir, Dios sencillamente no se puede medir. Dios es generoso. Como les dije, aquí solamente tomé algunos atributos de Dios. En la Biblia podemos conseguir mucho y representa incluso un gran reto para nosotros como creyentes, estar conscientes de cuáles son esos atributos, y más adelante les hablo de esto. Sin embargo, en la guía, como les dije, podemos revisar algunos otros atributos acerca del Señor. Lo cierto es que estos atributos describen al Señor, forman parte de la naturaleza de Dios. Estos atributos califican a Dios. Y eso es en esencia lo que es un atributo. Entonces podemos conocer a nuestro Dios y cómo es Él a través de sus atributos. Nos abre un amplio margen o compás de conocimiento acerca de Dios y cómo es Él, cómo es su comportamiento, cómo es su relación para con nosotros. Esos atributos nos hablan sencillamente de la persona de Dios. Ahora, de estos atributos hay que hacer una distinción. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina. Vamos a hacer una distinción acá. Estamos con los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Ya hemos definido lo que son atributos, hemos visto algunos atributos acerca del Señor, pero de esos atributos tenemos que hacer una distinción, porque unos son comunicables, otros son incomunicables. Cuando decimos que son incomunicables, cuando son comunicables, estos son compartidos, es decir, son atributos de Dios, pero Dios comparte sus atributos con nosotros, los transfiere al ser humano. Por esta razón, son atributos comunicables, ya que son de Dios, sí, pero los comparte con
los seres humanos. Quizá acá vemos esa tendencia a ser semejantes al Señor. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza. Y esta palabra es muy importante aquí entenderla, semejanza. Jamás seremos iguales, pero tenemos una semejanza en el Señor. Y los atributos incomunicables, por supuesto, también son de Dios, pero son atributos que solo le pertenecen a Dios. Por ninguna razón, motivo o circunstancia, jamás esos atributos incomunicables serán transferidos al ser humano. Y aquí quiero hacer un paréntesis y de alguna manera invitar a la audiencia que está allí al fondo escuchándome a interactuar. Sería bueno aquí escucharle y que podamos distinguir aquí cuáles son esos atributos comunicables y cuáles son esos atributos comunicables. A ver, quisiera dos personas que me dijeran cuáles son esos atributos que son de Dios, pero que son comunicables. Y otras dos personas que me dieran ejemplos de atributos incomunicables acerca de Dios. Escucho acá. Ahí está Manuel Delgado, ¿puede hacerlo? Uno de los atributos comunicables de Dios sería la santidad y otro el amor. En el Antiguo Testamento el Señor pone el estándar diciendo sean santos porque yo soy santo. Y en el Nuevo Testamento Él dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios no es amor, Dios es amor. Excelente, gracias hermano. Otra persona que me habla acerca de los atributos comunicables. El que quiera hacerlo, activa el micrófono y puede hacerlo directamente. Otro atributo comunicable vendría a ser el amor. Ajá. Uno más, otro más acerca que no sea el amor. ¿Me están siguiendo? La misericordia de Dios. Él es misericordioso con nosotros y nos pide que también nosotros seamos misericordiosos con nuestro prójimo. Excelente. Muy bien. Otras dos personas que hablen acerca de los atributos incomunicables de Dios. Son atributos de Dios, pero que solo le pertenecen a Dios. Y por nada son transferibles. La omnipotencia. Muy bien. La omnipotencia es un atributo que solo le pertenece a Dios, la omnisciencia. Vale, excelente. Uno más, una persona más para avanzar. Adorable. Un Dios adorable, porque solamente Él es digno de ser adorado, alabado. La omnipresencia, hermano, es uno de sus atributos incomunicables. Solo Dios puede estar en todas partes. Exactamente. Muy bien. Es inmensurable, no se puede medir. Es eterno. Son atributos incomunicables que solo son de Dios y le pertenecen a Dios. Ahora, ya que tenemos la distinción, avanzamos y nos centramos. Pastor, siguiente lámina, por favor. Vamos a hablar un momento de los atributos comunicables. Fíjense qué sucede con los atributos comunicables. La naturaleza de pecado a veces no nos permite cultivar estos atributos. Quizá alguien puede decir, yo quisiera ser
Cuando hablamos, por ejemplo, en Gálatas del fruto del Espíritu, paciente, pero no tengo la paciencia. Y ahí es cuando entendemos que eso es del Espíritu y no es algo quizá humano, que no se da solamente con nacer, sino que es algo que sencillamente se cultiva. Pero la naturaleza de pecado de los seres humanos quizás no nos permite cultivar esos atributos y quizás no al 100%, quizá una parte, quizá algo muy proporcional, pero no a la altura quizá de nuestro Señor. ¿Okay? Entonces, eso sencillamente, esos atributos comunicables solamente es posible por la obra redentora de Jesucristo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo que sin el Señor Jesucristo y sin el Espíritu Santo es algo a lo que los seres humanos sencillamente no podríamos aspirar, no podríamos alcanzar con nuestros propios medios, en nuestra sola humanidad, ¿ok? Quizás sí algunas personas han desarrollado en su humanidad algunos atributos, pero insisto, no al 100% o por vanagloria, ¿ok? Esto es algo que sencillamente el cultivar estos atributos es una obra que no depende absolutamente de nosotros, sino que es gracias a la obra redentora de Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, cuando yo veo esto, yo me digo, por lo menos a mí mismo, nada bueno hay en mí. Si hay alguna virtud, eso viene de Él, viene de mi Señor, ¿ok? Porque entendemos que tenemos una naturaleza mala, una naturaleza de pecado que venimos arrastrando por esa causa natural que es el pecado en nuestras vidas, que sencillamente nos aparta de Dios. ¿Okay? Entonces, es bueno de alguna manera reflexionar en esto. Si usted mira algo bueno en usted, usted considera que tiene una característica positiva y alguna otra persona lo ve en usted y se lo dice, bueno, dele gloria al Señor que en humildad usted le ha permitido trabajar al Señor en cuanto a eso. Avanzamos, pastor. En cuanto a los atributos incomunicables, el continuo de conciencia en reconocer estos atributos son los que nos permitirán reconocer la grandeza de un Dios que lo llena y lo puede absolutamente todo. Entonces, cuando hablo de continuo de conciencia, creo que de alguna manera la expresión habla por sí sola. Es tener siempre la conciencia del Dios que tenemos, de nuestro Padre Celestial, de quién es y dónde está cimentada su grandeza. Tiene cosas que sí comparte con nosotros, pero que tiene otras que están sencillamente por encima de nosotros. Entonces, ese continuo de conciencia sencillamente es lo que nos hace adorar, y precisamente la variedad de sus atributos incomunicables abre el compás para que cada día tengamos una razón de adoración distinta. Todos los días tenemos una razón distinta de adoración a nuestro Dios, porque nuestro Dios es excelso, nuestro Dios es grande, tiene muchas características que lo distinguen, y todos estos atributos, bueno, lo tengamos consciente para de esta manera rendirle adoración a nuestro Señor. Entonces, allí tenemos lo que son los atributos comunicables que sencillamente no dependen de nosotros, es una obra completa del Señor, del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Si hay algo bueno en mí, es reconocer que viene de él. Y los atributos comunicables son aquellas cosas que nos permiten sencillamente adorarle de diferentes formas y maneras por su grandeza. Seguimos adelante, pastor. Pastor, siguiente lámina, por favor. Ahí está. Bien, tenemos algunas conclusiones por acá. El creyente reconoce que si hay algo bueno o alguna virtud, todo es por la gracia de Jesucristo. El no creyente cree que, perdón, el no creyente cree que sus atributos son propios de su naturaleza humana. Por tanto, no cree en la obra redentora de Jesús y está sobre su autosuficiencia. Estamos ya en la conclusión. Particularmente, aquí hablo de mí, de los atributos comunicados que más admiro de Jesús es su ser obediente, y de los incomunicables es de su ser creador, con esta característica vara en hebreo que significa crear de la nada. Y esos atributos, y ese atributo particular de obediencia, siempre me ha llamado la atención. Hebreos dice que Jesucristo tuvo que aprender obediencia, y sabemos que Jesucristo es Dios, pero Jesucristo también es humano, y siempre quizá vemos a Jesucristo como el Dios, pero la humanidad de Jesucristo es importante en nuestra vida. Sencillamente, su humanidad, al ser obediente, lo llevó a la cruz del Calvario, nos libró a nosotros y le dio un nombre por encima de cualquier nombre, y eso por causa de su obediencia. Así que la obediencia para mí es un atributo de Jesús digno de admirar, porque a la larga el Señor quiere que seamos obedientes hasta lo sumo, hasta el final, tal como nuestro Señor Jesucristo. Y un atributo incomunicable es el ser creador, lo crea todo de la nada, incluso crea desde es un Dios que lo hace absolutamente todo nuevo, y el Génesis es un gran libro que describe todo eso. Y para ir cerrando, dejo una pregunta. ¿Y tú qué atributos reconoces del Señor Jesucristo? Y con esto cierro, mis hermanos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Juan Carlos, por la presentación del tema de los atributos de Dios. Y podemos preguntarnos por qué por qué está esta clase en el curso de Cristología. Y es interesante poder hacer la diferencia de los atributos comunicables e incomunicables de Dios, porque si Jesús se identifica solo con los atributos comunicables, entonces muchos que niegan la divinidad de Cristo tendrían razón, porque si solamente decimos que Jesús es amor, que Jesús fue misericordioso,
que Jesús fue santo, a un santo, en ese sentido. Entonces, son atributos comunicables de Dios y que pueden tener cualquier otro ser humano o sus hijos que él ha escogido. Pero entonces, cuando nosotros vemos a Jesús y lo identificamos y reconocemos a Jesús con esos atributos incomunicables de Dios, entonces eso es realmente lo que afirma la divinidad de Jesús. Porque la Biblia presenta a Jesús con esos atributos incomunicables, como del Creador. Por ejemplo, cuando Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego entonces cuando dice aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces es importante destacar los atributos incomunicables de Dios en Jesús. Por ejemplo, cuando él dijo en la parte de la eternidad, nosotros podemos compartir la inmortalidad, que tenemos principio y no tendremos fin, pero no la eternidad, porque solo Dios no tiene principio ni tiene fin. Entonces, y Jesús, entonces no tiene principio, en el sentido de que no es un ser creado. Por eso, en una ocasión cuando él estaba, él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ve? Y entonces nosotros podemos identificar esos atributos incomunicables en Jesús, y eso realmente afirma la divinidad de Dios. Como una hermana estaba presentando esa parte de adorable, en el sentido que digno de adoración. Ningún ser humano puede ser adorado. Pablo, los demás apóstoles, ellos una vez cuando fueron a un lugar y la gente pensaba que eran dioses y todo eso, no, ellos rechazaron la adoración de la gente, pero no en el caso de Jesús, porque él sí puede ser adorado, o es digno de recibir adoración. Igual, por ejemplo, precisamente cuando él dijo, yo soy la resurrección y soy la vida, ¿verdad? O los mismos discípulos cuando predicaron, dice, ustedes mataron al autor de la vida. Entonces, es importante mirar esos atributos incomunicables de Dios y verlos en la persona de Cristo, que eso es lo que reafirma la divinidad de Cristo. Ok, ¿tienen algún aporte a la lección de hoy? Pueden hacerlo. O preguntas pueden hacerlo. ¿Quién quiere participar? Hay un tema importante con respecto a la deidad y a la divinidad del Señor Jesucristo, conocido como la unión hipostática. ¿Qué nos puede decir al respecto? De la parte de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en un solo ser. Bueno, ahí yo creo que vamos a ver algunas de estas cosas en la próxima lección con el hermano Luis Clemente. Entonces, vamos a dejarla para
para la lección que viene, que vamos a tocar las herejías acerca de Jesús. ¿Alguien más? Aquí Nelson. Dígame. No, solamente un comentario, ¿no? Que me pareció bastante interesante cuando el hermano estaba explicando el atributo incomunicable de Dios acerca de Dios como creador. Y se me vino a la mente fue una de las clases en la universidad, cuando una de las clases de termodinámica que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Incluso el ser humano, con todo lo que ha desarrollado, la ciencia y todo lo demás, no ha logrado crear la energía como tal. La energía que mueve un motor no es creada por el ser humano, es una transformación de una energía ya existente. Y es algo que creo que el ser humano ha querido como que tomar de Dios. Sin embargo, no ha logrado, porque bien claro lo dice la palabra del Señor, que es un atributo incomunicable de Dios. Sí, el ser humano puede crear muchas cosas, pero con lo ya existente. No puede crear nada de lo que no existe. Hay un versículo en hebreo que dice, por fe entendemos que todo fue hecho, o sea, por fe entendemos que fue constituido el universo y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de lo que solo Dios puede crear de la nada. Y es un atributo incomún. Sí, incluso hay un pasaje en Eclesiastés, lo voy a parafrasear porque no recuerdo bien la cita, que Salomón dice que incluso lo que él pensó, lo que él creía que él iba a lograr hacer, ya existía. Sí. Y es algo bastante bueno que nos refresca y nos refuerza que Dios es creador de todas las cosas y nosotros sencillamente utilizamos o somos mayordomos de lo que Dios ha creado. Sí, señor. Ok, si alguien más quiere participar, puede hacer. Sí, pastor, bueno, perdón, dentro de los atributos de incomunicables también, pues podemos, uno de los que no están allí por la S es Salvador, el único que nos puede salvar, ¿verdad? Jesucristo, el grande y el poderoso. Entonces es un atributo incomunicable que ninguno puede hacer eso que solamente nuestro Señor Jesús lo puede. Sí, solamente Dios salva y Jesús es presentado como el Salvador. Ok, entonces vamos a entrar a la lección la última, sobre las herejías acerca de Cristo, y vamos a dejar al hermano Luis Clemente. Es tu tiempo, Luis. Ok, hermano, déjenme colocar la lámina. Esta exposición la estoy compartiendo con mi esposa. Déjenme presentación de diapositivas. ¿Están saliendo ya? Ok. Un momento allí, ya va. Ya tengo para... pues que tengo que compartir aquí. Un momento. Ok. Ajá, ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Ajá. Ahora sí. Presentación de diapositivas desde el principio. Ahora sí están saliendo allí. Ok. Buenas noches, amados hermanos, todos los que se encuentran presentes, el profesor Luis Clemente, Bebeli Guzmán de Clemente, desde acá de la ciudad de Caracas, compartiendo con ustedes este tema tan importante. Puedo comenzar diciendo que a lo largo de la historia cristiana
han surgido herejías históricas relacionadas con la naturaleza y la obra de Jesús, el Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Pero en contraste con esta herejía, la completa deidad de Cristo, así como su completa humanidad, es una doctrina bíblica fundamental de la fe cristiana, puesto que en su encarnación, Jesús, el Hijo de Dios, retuvo todas sus cualidades divinas, pero las usó en obediencia a su Padre. Y al respecto, la Escritura revela esta verdad de muchas maneras. Un hermano hablaba o hacía una pregunta sobre ese hecho mediante el cual se trata de explicar esta divinidad, este hecho de que Jesús sea 100% Dios y 100% hombre, como la unión hipostática. Ciertamente Jesús, Dios Hijo, ¿verdad? Se hizo carne, pero él no pudo dejar de ser Dios, solamente que él se humilló en su condición al hacerse hombre, para, no dejando de ser quien era, hacerse quien no era, hacerse un hombre para poder cumplir en lo establecido en los tiempos antiguos, que solamente un hombre sin pecado, un cordero sin mancha, podía cargar el pecado de la humanidad. Entonces Dios se provee a sí mismo de ese cordero, se provee a sí mismo y se provee a sí mismo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y por cierto, la mayoría de estas herejías lo que tratan es de desvirtuar esta verdad, porque si le quitas la divinidad a Jesús, entonces es solamente un hombre, pero si le quitas la humanidad a Jesús, entonces no pudo haber hecho la obra salvadora, según estaba establecido, que se requería derramamiento de sangre. Así que, sin dejar de lado el empeño del diablo de desvirtuar la naturaleza divina y la obra redentora de Jesús, los esfuerzos humanos por tratar de reconciliar esta realidad han resultado en muchas interpretaciones erróneas, clásicas e históricas, pero también contemporáneas, por lo cual en esencia, desde el punto de vista bíblico, una herejía es una enseñanza falsa que contradice las verdades vitales de la fe cristiana, a tal punto que alguien que sostiene una herejía es un hereje, y por tanto, de mantenerse en su posición, tal como lo escribió el apóstol Judas, están destinados para la condenación. En este sentido, hoy vamos a cerrar este curso de Cristología revisando la lección número 8, que trata justamente de las herejías sobre Jesús o herejías cristológicas. Ahí está el desglose de lo que vamos a estar tratando. Ya les he hablado un poco en la introducción y vamos a desarrollar otra parte. Vamos a respondernos esa pregunta, que es una herejía, y vamos a también presentar el cuadro sinóptico de herejías cristológicas o de herejías y su respuesta cristiana. Herejías. Les llama la atención, ¿verdad? Se identifican con esa figura que está ahí. Seamos leales a Jehová. Es muy común ver hoy en día a estas personas que en el engaño en que se encuentran, pues tratan o creen que están siendo verdaderamente testigos de Jehová. Hace unos días fui a uno de los centros comerciales viejos acá en Caracas, pero que todavía son de importancia, como es el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, y me llama la atención que en uno de sus pasillos, donde hay ciertas tiendas de cierto carácter lujoso, estaba ahí un stand de los testigos de Jehová. Es decir, que ya no solamente están en las calles, que ya no solamente tocan las puertas, sino que han logrado, con cierto poder económico, introducirse en estos espacios en los cuales tradicionalmente no era permitido ningún tipo de proselitismo religioso. Pero ahí están ofreciendo sus folletos y tratando de compartir lo que para ellos es su verdad. Pero como dice el doctor Hegeman en su libro Cristología, son personas engañadas por las falsas doctrinas, pero que a su vez son personas no alcanzadas por los cristianos. Y ese es el gran reto que nosotros tenemos allí. En el Evangelio, en primera de Juan, voy a poner un poco aquí la pantalla más pequeña para mí. Ah, no puedo. Bueno, en primera de Juan 2:18 al 23 me gustaría leerlo, ¿ok? Lo que pasa es que estoy aquí complicado, ya voy un momento, ya se los voy a leer, porque es uno de los tantos textos que realmente debemos tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de estos temas.
Estamos hablando de primero de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versos del 18 al 23. Dentro de ese contexto, Juan viene desarrollando y en el versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Imagínense ustedes cuando Juan estaba diciendo eso hace un poco menos de 2000 años. Y hoy en día, pues, seguimos viviendo y con mayor intensidad este tipo de manifestaciones. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, es interesante ese punto que él desarrolla, porque hoy en día el mayor impacto que estamos sufriendo en las iglesias evangélicas no son precisamente de las sectas tradicionales como Testigos de Jehová, Mormones y otros, sino lo que dice aquí Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, sabemos que es el Espíritu de Dios, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Juan da por sentado de que los oyentes originales eran conocedores de esa verdad. Y cuánto más nosotros que tenemos ya toda la revelación escrita en la Biblia. Porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. No, hasta el 23, hasta allí. Ahora, a mí me llama la atención que el doctor Hegeman hace en su planteamiento una experiencia personal de cómo, por ejemplo, él de manera personal recibe en su casa, pues, tal vez a personas como los Testigos de Jehová, los sienta en la mejor silla, no les da Coca-Cola, ni les da café, ni les da nada por el tema de la cafeína, les da agua, los deja que hablen y luego él les habla acerca de la verdad de Jesucristo. Algunos oyen, algunos se van, otros se molestan. Ahora, el asunto está en que cuando leemos textos, ahora vamos a primera de Juan capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Y también existe un texto que vamos a ver ahora en esta otra lámina, ¿verdad? Según lo que plantea el doctor Hegeman, ¿cómo podemos aprovechar las personas de visitas no cristianas que están tratando de evangelizarnos? Porque si algunos hacen proselitismo religioso, son precisamente este tipo de sectas heréticas anticristianas, como los Testigos de Jehová, como los mormones, y otros que por el hecho de que se acerquen más a nosotros y hasta les decimos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esas creencias que ellos definen como cristianas, pero que resulta que tienen mentiras dentro de la verdad. Y cuando la verdad tiene mentiras implícitas, ya deja de ser verdad. Ahora, de recibirlos en nuestras casas, ahí es la pregunta. Si vamos a la segunda carta de Juan, ¿verdad? En el único versículo que tiene, obviamente, ahí se me fue un 1, porque es un único capítulo. En el capítulo 9, en el versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Llama la atención que la mayoría de las personas que se encuentran en estas sectas, como le estoy poniendo el ejemplo, Testigos de Jehová, mormones, inicialmente tuvieron una relación con el cristianismo, bien sea con el catolicismo romano, bien sea con alguna de las denominaciones cristianas evangélicas, ¿verdad?
tal vez los más jóvenes, tal vez los más niños, tal vez los hijos de estas personas pueden ser que nazcan dentro de su doctrina, pero sabemos que los más adultos vienen de otras tendencias, entonces aplicaría este principio de que se extraviaron de la doctrina de Cristo, y si se extraviaron de la doctrina de Cristo no tienen a Dios. Pero dice en el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Allí se crea, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Allí se crea una disyuntiva, ¿verdad? Porque, bueno, son personas que no conocen a Cristo, que necesitan escuchar el evangelio, pero que de alguna manera el Señor nos dice también que no nos juntemos con ellas, que ni siquiera les digamos bienvenido. Ahora, el punto es cuando nosotros, por ejemplo, leemos Romanos capítulo 10, ¿verdad? Un texto que sabemos muchos de memoria, pero vamos a leerlo. Romanos capítulo 10, versículo 13 y 14. Bueno, vamos a leerlo desde el 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, allí es donde se crea esa disyuntiva. Por un lado, estas personas no practican, no creen, rechazan, niegan la doctrina de Cristo. Sin embargo, ellos tratan de evangelizarnos, nos tocan las puertas, y viene la decisión personalísima de cada uno de nosotros, como la del doctor Hegeman, de, a pesar de que nos dice allí en el texto que acabamos de leer, de que ni los recibamos ni le digamos bienvenido, también aplica el hecho de que esa gente necesita a Cristo, y de cómo los vamos a evangelizar si los vamos a rechazar, cómo lo vamos a evangelizar si no les permitimos entablar relaciones, si no nos permitimos entablar relaciones con ellos. Yo lo que creo, hermano, es que esas personas, como cualquier persona, y como éramos nosotros antes, en nuestra vida anterior de conocer al Señor, son personas dignas de misericordia, y que si se nos brinda la oportunidad, pues nosotros tenemos que hacerlo, a pesar de que los podamos considerar personas herejes, porque niegan, en este caso particular, la doctrina de Cristo, niegan que Jesucristo sea el hijo de Dios, niegan que sea Dios mismo, creen que Jesucristo es un ser creado, y todas esas cosas que vamos a ver más adelante. Ahora bien, vamos, dicho esto como parte introductoria, tal como lo presenta el autor, y tratando de analizar y de aplicar un poco las cosas que allí él presenta, vamos a ver algunos conceptos que ciertamente no están en la guía, en el libro, pero que son importantes, ¿verdad? Y que nosotros podamos evaluar. Primero, nosotros tenemos que ver el hecho de el concepto de la palabra herejía. La palabra herejía proviene de un término griego, jairesis o jairesis, cuyo significado básico es una elección, separación, opción, y supone la opinión individual o de un grupo que difiere de la doctrina o el sistema de creencias establecido. El término herejía no aparece en la Biblia. Ese término griego no aparece en la Biblia. Su utilización en el contexto religioso es posterior a la escritura del Nuevo Testamento. No obstante, en el texto bíblico abundan las advertencias y condenaciones hacia los falsos profetas, hacia los falsos maestros, ¿verdad? Hacia los cultos divergentes. Por ejemplo, allí el texto de Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, 9, nos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas.
De tal manera que la herejía encierra el concepto de error y desviación de la revelación divina, de lo que ya tenemos escrito en la Biblia, la palabra de Dios, la cual debe ser nuestra única fuente de fe y de autoridad cristiana, pero también de las enseñanzas y doctrinas bíblicas vitales que de ella derivan, que han sido consideradas irrevocables e inmutables desde los tiempos de Jesús, de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, como habla ahí en Hechos capítulo 2, y de la iglesia del primer siglo hasta nuestro tiempo, trayendo consigo estas herejías una influencia nociva para el creyente. Yo diría que destructiva para la fe de los creyentes. La herejía, es importante decirlo, que la herejía se diferencia de la apostasía. No la podemos confundir. La apostasía en el contexto bíblico se refiere a la acción de abandonar, de desertar o de rechazar la fe cristiana. En el texto de la segunda carta del apóstol Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 2 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El otro término es la blasfemia, que es la injuria o la irreverencia hacia Dios, hacia su palabra. Palabras o actos que ensucian o difaman el nombre de Dios Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. Por ejemplo, el mismo Señor Jesús, quedaron registradas sus palabras allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 31, donde él le dice a sus discípulos: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Igualmente, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 20, podemos leer, y nos habla de dos personajes que son categorizados bajo esta figura de blasfemos: Himeneo y Alejandro, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, les habla acerca de Himeneo y Alejandro y le dice: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que el concepto de herejía, como ya lo hemos definido, ¿verdad? Tiene una variante con respecto a lo que es la apostasía y a lo que es la blasfemia. Las herejías cristológicas o las herejías sobre Cristo son postulados o creencias que están en contra de las enseñanzas bíblicas relativas a la naturaleza y obra de Jesús, de manera particular, de manera específica, de Jesús, el Dios Hijo. Y estas han surgido a lo largo de la historia de la Iglesia debido a la negación o recusación de una o más afirmaciones de la fe cristiana. Ahora bien, ¿por qué estudiar las herejías? Hay una ilustración por allí muy vieja en mis primeros años de pastorado y predicando, la escuché o la leí, donde decía que nosotros teníamos que concentrarnos en enseñar la verdad. Así como los cajeros del banco se les enseña a conocer al billete verdadero, y cuando pase cualquier billete falso por su mano, pues lo van a identificar. Ciertamente eso podría aplicar. Necesitamos conocer la verdad, primeramente porque la verdad nos hace libres. En segundo lugar, porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Pero creo particularmente que es necesario también estudiar la mentira, conocer estas herejías. Y hay varias razones, ¿no? Primero, porque hemos sido llamados por Dios a estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, como lo leemos y sabemos ahí en 1 de Pedro 3, 15 al 16. También es necesario conocer las herejías sobre Cristo, porque cada herejía niega una verdad, ¿verdad? Entonces, para poder dar evidencia de la verdad, nosotros al conocer la herejía, conocemos su argumentación, podemos defender, ejercer apologética con la verdad para desmontar esa mentira. Necesitamos estudiar las herejías para contestar a ellas,
tenemos que conocer la verdad revelada por Dios en su palabra, escrita la Biblia. También estudiar este tema nos capacita para combatirla. Es necesario conocer al enemigo al cual vamos a enfrentar. En la segunda carta a Timoteo, tomé ese texto allí, dice de la siguiente manera, segunda Timoteo 1:12, perdón, segunda Timoteo 1:12 dice, el apóstol Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Partiendo de lo que hemos creído, estamos capacitados para poder defender esa verdad, ¿verdad? Pero es necesario también conocer al enemigo. Nos auxilia en la evangelización. No sabemos qué tipo de personas nos vamos a encontrar cuando predicamos. No todas las personas van a aceptar de una el mensaje que le vamos a dar. Ellos también van a poner sus posiciones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder presentarle de manera correcta la verdad de Cristo si no conocemos sus creencias y su doctrina? Pero si las conocemos, será más fácil presentarles la verdad. Estudiar las herejías aumenta nuestra fe, porque adquirimos más seguridad en lo que hemos creído. También aumenta nuestra responsabilidad, porque somos responsables de buscar el conocimiento de la verdad y combatir la mentira, como lo dijimos anteriormente. En la carta a los Efesios, en su capítulo 6, el apóstol Pablo, versículo 14 y versículo 17, él dijo las siguientes palabras: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y en el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por último, en el Nuevo Testamento podemos observar algunas advertencias sobre las herejías. No voy a dedicar el tiempo para leerlas todas, ¿verdad? Pero en esos textos vamos a leer al menos uno de esos. Por ejemplo, el primero que está allí, primero a los Corintios, capítulo 11, versículo 19, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que no son aprobados, ¿verdad? Así que, y esto no solo se refiere a diferencias de criterios, sino a oposiciones que se levantan en contra de la verdad. Eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, permanecieran con nosotros, permanecieran con la verdad. Y así, pues, toda esa serie de textos, dígame, la carta del apóstol Judas o de Judas, toda esa carta es una argumentación en contra de la herejía, de la blasfemia, de todos estos temas, de los falsos profetas, de los falsos maestros, ¿verdad? Y es importante que nosotros hagamos énfasis en este tipo de lectura que nos advierte, que nos enseña y que nos muestra cómo en aquel tiempo el apóstol Pablo, todos los discípulos, los demás apóstoles y la iglesia defendía ardientemente la fe que una vez le fue dada. ¿Ok? Así que, bueno, esta era la parte conceptual. Ahora mi esposa va a comenzar a compartir el cuadro sinóptico de herejías cristológicas y luego yo al final voy a terminar con las conclusiones. Hay un punto, es que en este cuadro sinóptico nosotros no solo tomamos el cuadro presentado por el doctor Hegeman, en donde presenta las herejías y las respuestas, sino le agregamos una columna adicional de religiones y sectas y de conceptos que nos ubican en el tiempo actual, para poder tener una enseñanza clara y poder ubicarnos hoy en día, aunque algunas de esas herejías ya se extinguieron, pero sin embargo se han levantado otras, o algunas de esas antiguas se manifiestan hoy en día a través de otra forma y de otra presentación, pero es el mismo contenido. Yo voy a salir de esta presentación porque el cuadro, para que quedara mejor, lo hicimos lo dejamos en PDF, ¿verdad? Entonces voy a salir de acá para presentar el cuadro en PDF. Allí está el cuadro. Ah, no, un momento. Ahora sí. Ok.
Ahora vengo con el cuadro. Aquí está el cuadro. Aquí está. Ahora sí. Ahí está. El cuadro sinóptico de herejías cristológicas. Ajá, déjame poner. Ya, tiene el micrófono abierto, Beverly. Tengo el micrófono abierto, sí. Ajá. Ajá. Buenas noches, hermanos. Bueno, vamos a presentar, esto es un poco largo, pero es bien interesante, ¿no? Vamos con la primera herejía, adopcionismo, que nos dice que Jesús nació como hombre y fue adoptado como Dios. Tenemos la respuesta cristiana. Jesús es el eterno Hijo de Dios, como nos afirma en este caso Juan 3:16. Nunca dejó de ser Dios. Y hay algunas religiones o sectas o conceptos donde los encontramos, esta está extinguida. Fue condenado en el Segundo Concilio Ecuménico de Nicea en 787, y en los años 794 y 99, los papas Adriano I y León III condenaron esta herejía. El apolinarismo, Jesús tiene un cuerpo humano, pero fue la naturaleza divina que operó su mente y su espíritu. Aquí hay que afirmar que la verdad y la persona de Dios en Jesucristo. También está extinguida, es un tipo de monofisismo, una doctrina considerada herética por la ortodoxia cristiana y condenada por el Papa Dámaso en los concilios del año 374 y 377. Y posteriormente en el primer concilio de Constantinopla, celebrado en el 381. Anticristo, en contra de toda la verdad de la persona y la obra de Cristo. Jesús tiene una naturaleza humana, incluyendo la mente y espíritu, y una naturaleza divina. Esto lo podemos comprobar como un texto como Lucas 2:52. Aquí están, podemos decir, la mayoría de las religiones como el judaísmo, el islamismo, el budismo, sectas pseudocristianas, en este caso de tipo filosófico, esotérico, espiritista, satanista. La Iglesia de la Unificación, la secta Munt. Apostasía, confesar a Cristo y ahora negarlo. Eso lo explicó un poco el pastor anteriormente. El arianismo, Jesús es creado. Jesús no es creado, sino eterno. Tenemos muchos pasajes que nos aseveran eso. Los socianismos en Polonia, una teología liberacionista en la Iglesia Católica, también sagrada y apostólica, la Iglesia del catolicismo arriano en Inglaterra. Los testigos de Jehová tienen esa tendencia. El budismo, Jesús es un ejemplo de cómo sufrir para vencer los obstáculos de la vida y de la muerte. Jesús sufrió y se ofreció como un sacrificio para su pueblo. Solo por seguir a Jesús, por fe, hay victoria sobre los obstáculos. El budismo, por ejemplo, en la India, Sri Lanka y el suroeste asiático. El budismo, la Mahayana en China, en Taiwán y Japón, el budismo agnóstico como el hindú y el tibetano. La ciencia cristiana, Jesús ejercitó su poder espiritual para vencer el mal. Jesús sanó a la gente física y espiritualmente, como nos afirma Marcos 2:9. La Iglesia de Cristo científico, la Iglesia de la cienciología. También en la letra C conseguimos constantinación, es convertir a Cristo en empleado del Estado y la cultura. Jesús era apolítico y crítico del Estado. Por ejemplo, allí encontramos al catolicismo romano, a las iglesias o confesiones religiosas dependientes del Estado, la iglesia en este caso de Noruega, los anglicanos, entre otros, iglesias ortodoxas turcas y la iglesia de Grecia. También el Cristo contextualizado, Jesús
de una cierta raza y color. La Biblia no pone énfasis en la raza de Jesús. El Medio Oriente es una mezcla de varias razas. Jesucristo será representado como un hombre blanco con rasgos muy similares a los individuos anglo-australianos o europeos. El Jesús bíblico histórico era un judío de piel oscura procedente del Oriente Medio. El docismo, el cuerpo de Cristo, no era real, pero nosotros creemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, como nos afirma Primera de Juan 4:3. Escepticismo moderno, círculos teofísicos y espiritistas modernos. Esa lengua mucha. El desconstructivismo. Hay que reconstruir al Cristo de la Biblia para reconstruir al Cristo verdadero. La historicidad de Jesús es confirmada por los historiadores cristianos, judíos, romanos y samaritanos. ¿Significa la Biblia lo que dice o solo lo que cada uno de nosotros cree que significa? El postmodernismo está casado con la teoría desconstructivista, que postula que no existe una verdad o realidad objetiva última y afirma que el conocimiento es solo objetivo para el conocedor. Por tanto, las creencias se aceptan no porque sean objetivamente verdaderas, sino porque tienen un atractivo o una utilidad personal. El impacto de esta herejía se siente cada vez más en la Iglesia, especialmente en sus puntos de vista destructivos de la Biblia. En el dualismo, Jesús y Satanás representan dos fuerzas iguales del bien y del mal. Y nosotros encontramos en la Biblia que Jesús es soberano sobre Satanás y sobre el mal. El taoísmo y el gnosticismo son algunas de las que practican esto. El emocionalismo, Jesús es conocido por las emociones. Conocemos a Cristo por medio de la fe basado en el conocimiento bíblico. El emocionalismo lo que hace es que toda la vida cristiana consista en una serie o haz de emociones. Su origen es el deseo de que los sentimientos se toquen en parte por amor puro a la emoción, a partir de la idea de que cuando hemos desarrollado ciertas emociones, estamos a salvo. Esta confianza de los sentimientos es, en última instancia, una confianza en uno mismo. Es una forma de salvación por obra, porque los sentimientos son acciones internas. El existencialismo. Jesús es ejemplo de cómo vivir. Jesús nos da un ejemplo para vivir, pero más importante, por fe podemos vivir por él, como nos dice Romanos 1 del 16 al 17. Los que practican esto son la filosofía cristiana, el existencialismo cristiano y movimientos de cristianismo posmoderno. El espiritismo. Jesús es un espíritu poderoso. Aquí nosotros tenemos la certeza que Jesús resucitó con un cuerpo y no solo con un espíritu. Los que practican esto son el espiritualismo, los Umbanda, vudú y la santería. Fatalismo. Jesús fue víctima de una tragedia inevitable. La muerte de Jesús no fue una tragedia, sino parte del plan por parte del Padre para salvar a este mundo. Esta herejía se refiere a la creencia en el determinismo de los acontecimientos, dirigidos por causas independientes de la voluntad divina, de las leyes naturales, del ambiente o de las experiencias adquiridas en el pasado. Postula la concatenación de eventos según el principio lógico de la causalidad que opera según una ley de causa y efecto. El feminismo. Jesús tiene un lado masculino y otro lado femenino. Jesús, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es 100% masculino. Murió
por los hombres y las mujeres. Esta es una herejía de tipo dualista, que le asigna aspecto femenino a la divinidad, promulgando un ámbito en que el aspecto femenino de la divinidad se hace presente y coincide armónicamente con el principio masculino. El fideísmo, separación de la fe y de las obras. Hay que creer en Cristo y seguirle. Grupos protestantes y neoevangélicos practican esto. El gnosticismo, la salvación viene por tener un conocimiento especial. El evangelio de Cristo es para todos, no solamente para una élite intelectual. Movimientos gnósticos, mandeísmo. El hinduismo es uno de los millones, Jesús es uno de los millones de dioses. Hay un solo Dios, en 3 personas lo creemos nosotros. Corrientes del hinduismo, el Hare Krishna es uno de ellos. Humanismo, Jesús es un modelo para la humanidad. La humanidad no necesita un modelo más, sino un Salvador y Señor. Entre ellos encontramos el catolicismo romano, la internacional humanitarismo, libres pensadores, la Federación Humanista Europea. Ahora vamos con la letra I, allí encontramos idolatría. Jesús es una imagen. Dios no necesita imágenes para revelarse. El catolicismo romano practica esto. El Islam, Jesús es referido según el Corán, Jesús es un profeta verdadero. Si Jesús es un profeta verdadero, hay que aceptar sus enseñanzas y sacrificios. ¿Quiénes practican esto? Entre el islamismo, los suníes, los chiitas, los sufitas, los alíes, el sijismo, el baísmo, entre otras denominaciones y grupos islámicos. En el judaísmo, Jesús es un Mesías falso. Jesús es el Mesías verdadero. ¿Quiénes lo practican? El judaísmo ultraortodoxo, el hasídico, el minadismo, los reformistas, conservadores, seculares, entre otros. Y la kenosis, que es en este caso la teoría de la kenosis, Jesús dejó de ser Dios cuando llegó a ser hombre. Esto lo explicó el pastor, bien el pastor Luis Clemente. Entonces vamos para el liberalismo. Jesús permite el pecado. Bueno, mi esposo me dice que lo leamos. Entonces, la kenosis es el vaciamiento, despojo. En Filipenses 2, del 6 al 7, Jesús asumió voluntariamente la naturaleza humana de una manera perfecta, en forma de siervo, sin pecado. Eso es muy importante. Esto no significa que haya puesto a un lado su naturaleza divina. No hubo cambio de la una por la otra. El liberalismo, Jesús permite el pecado. Jesús no justifica el pecado, sino que nos salva del pecado. ¿Quiénes practican esto? El paleoliberalismo. Es una herejía que destruye el principio o la regla fundamental de toda moralidad, que es la razón eterna de un Dios santo, imponiéndose a naturaleza rebelde y por tanto pecaminosa, promulgando el principio de la moral independientemente, que es en el fondo la moral sin ley, o lo que es lo mismo, la moral libre, o sea, una moral que no es moral. El liberacionismo, Jesús es un agente de liberación política. Como dijimos anteriormente, Jesús es apolítico. ¿Quiénes practican esto? La teoría de la liberación católica y protestante, el evangelio social, movimientos de sacerdotes por el tercer mundo y el socialismo cristiano. En el legalismo, las tradiciones humanas y religiosas pueden ser añadidas
al Evangelio. Y nosotros creemos que las tradiciones humanas y religiosas no son absolutas. ¿Quiénes lo practican? El catolicismo romano. Modalismo, Dios se manifiesta en tres formas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros creemos que cada persona de la Trinidad es eterna y tiene su propia personalidad. Esto lo practica el pentecostalismo unicitario. El monismo, todas las cosas son una. Dios no puede ser igual a su creación. El idealismo hegeliano, el panteísmo, el marxismo, el conductismo lógico y el positivismo son los que lo practican. Y tenemos el monoficismo, mono uno, psiquis naturaleza. Jesús tiene una sola naturaleza. Jesús es una persona con dos naturalezas, como lo hemos dicho anteriormente. Lo que creen eso es la Iglesia Ortodoxa Siria y la de Etiopía. El mormonismo, Jesús es un hombre perfeccionado que llegó a ser Dios. Dios asumió la naturaleza del hombre y no al revés. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Santos practica esto, en este caso los testigos de Jehová, pues. ¿Quiénes son? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Santos, la Iglesia fundamental de Jesucristo de los Últimos Días y la comunidad de Cristo. El misticismo, la verdad de Jesús no es conocida por cualquier persona. La verdad de Jesucristo puede ser conocida. La teología mística cristiana. La mundanalidad. Jesús es moldeado como una persona mundana. Jesús no es de este mundo. Una herejía de tipo ebionita que niega la divinidad de Jesús y a su vez su concepción virginal. De manera que Jesús solo es un mero hombre, aunque muy observante de la ley mosaica. Y eso lo capacitó para ser elegido por Dios como el Mesías prometido, por lo cual fue ungido como Cristo al ser bautizado por el Juan el Bautista y descendió el Espíritu Santo sobre él. Así quedó capacitado para la obra, en este caso, de profeta y maestro. Eso es lo que ellos creen. El nestorianismo, Jesús es dos personas y una divina y la otra humana. Jesús es una sola persona con dos naturalezas. Los que lo practican son las comunidades cristianas difícitas, la antroposofía, la escuela arcana, el cristianismo esotérico y la logosofía. Permíteme un momento beber agua. Nueva era. Jesús encontró a Dios en sí mismo, nosotros somos dioses. Dios es fiel y tiene influencia en nosotros. Los practican movimientos de nueva era, los maestros ascendidos y corrientes del mormonismo. Nominalismo, tener conocimiento de Jesús es suficiente. Hay que conocer, creer y seguir a Jesucristo. Lo practican el budismo y el naturalismo. Oscurantismo. Realmente Jesús no puede ser conocido. La revelación de Jesús es clara, histórica y sin misterio. Una herejía que divulga la práctica deliberada de evitar determinados hechos y conocimientos acerca de Dios o de Jesús sean difundidos a la población laica. Allí encontramos el catolicismo romano, los mormones, los testigos de Jehová y movimientos neopentecostales. El panteísmo. Dios está en todo y todo está en Dios.
Dios es un ser personal y trascendente. Lo podemos ver en movimientos como Nueva Era, hinduismo, religiones ancestrales. El politeísmo. Jesús es uno de los millones de dioses. Hay un solo Dios en 3 personas. Dios tiene muchos atributos. Allí encontramos a los panteístas, a los panenteístas, a los neoteístas y catenoteístas. Una religión tradicional china como el hinduismo, el sintoísmo japonés, la santería y la secta Wicca. El quietismo. Hay que meditar en Cristo y renunciar a la voluntad humana. La fe no viene por renunciar a la voluntad humana, un acto humano, sino por recibir la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Allí se encuentra en el catolicismo romano, la Iglesia Ortodoxa Oriental, los cuáqueros, círculos protestantes en Suiza, pietistas del norte de Alemania, grupos metodistas anglo-estadounidenses. El racionalismo. Dios es conocido por deducciones lógicas. El conocimiento de Dios es conocido por revelación y no por deducciones lógicas. Esta herejía que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento de Dios por encima de la revelación divina y de la fe. Es decir, que solo por medio de la razón se pueden descubrir las verdades universales y divinas. Sostiene que la fuente de conocimiento es la razón dada por Dios y rechaza la idea de los sentidos, ya que estos nos pueden engañar. La religión civil, esta religión cristiana existe para apoyar al Estado. El Estado existe para proteger el cristianismo y no al revés. Es una filosofía política, Jean-Jacques Rousseau, el contrato social. Se trata de un intento deliberado por parte de los distintos poderes civiles de monopolizar la dimensión religiosa del hombre y de acaparar el ámbito público. Revolucionario. Jesús fue un revolucionario político. Jesús no era miembro ni promotor para ningún partido político. Fue crucificado por los políticos. Allí tenemos al socialismo cristiano, movimientos marxistas y comunistas. Secularismo. Jesús no tiene nada que ver con la vida pública. Jesús es el Señor de todo el universo. Es una herejía de tipo docista que daña gravemente la fe cristiana, pues sin el horizonte de la eternidad, la fe se apaga. Si Jesús no fue hombre y su autoridad es limitada, entonces no hubiese podido realizar la obra redentora. Solo Jesús es el único Dios. Jesús reveló a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este caso, la Iglesia Pentecostal Unida practica eso. El subordinacionismo. Jesús es inferior al Padre. La Trinidad consiste de personas distintas con funciones distintas, pero que son iguales. Los testigos de Jehová y los paulicianos. Superioridad. Jesús es superior al Padre y al Espíritu Santo. Las personas de la Trinidad son iguales. Solo Jesús. Es una herejía de influencia trieísta, donde Jesús es uno de los 3 dioses de la Trinidad, pero es superior a los otros 2 dioses, al Padre y al Espíritu Santo. El sincretismo. La doctrina de Jesús mezcla con supersticiones religiosas y culturales. La doctrina de Jesús es revelada en la Biblia. Jesús no es cautivo de su cultura, sino él es supracultura. Allí encontramos al catolicismo romano, movimientos de Nueva Era, la Iglesia de la Unificación Moon, el esclipticismo, la santería y el candomblé. Okay. El Fembai y el movimiento Rastafari, el vudú haitiano.
vamos por la letra T, encontramos a los testigos de Jehová. Jesús no es Dios, es creado. Nosotros sabemos que Jesús es eterno. Para que el Dios Padre sea Padre eterno, necesita un Hijo eterno. Los testigos de Jehová, los unitaristas y los cristadelfianos practican esto. El tradicionalismo, Jesús es definido según las tradiciones de la iglesia. Jesús es definido según la revelación de Dios dada en su palabra, el catolicismo romano. El triteísmo, Jesús es uno de los tres dioses de la Trinidad. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Dios es uno en esencia y tres en persona. ¿Quiénes practican esto? El unitarismo, el mormonismo, las corrientes adventistas, nominalistas de Rosalind de Cambignet. El unitarismo, todos los dioses son el concepto del mismo Dios supremo. Hay un solo Dios verdadero. La Asamblea General de Iglesias Unitarias y Cristianas Libres, Libre Congregación Unitaria de México. Universalismo, todas las personas son salvadas. Son los que han sido regenerados por el Espíritu Santo y creen en Cristo para la salvación, son salvos. ¿Quiénes practican esto? El unitarismo universalista, la Asociación Unitaria Universalista, los universalistas cristianos y otras corrientes arminianas. Víctima. Jesús es una víctima de una tragedia humana. Jesús es el Cordero de Dios dado como un sacrificio para pagar por los pecados del pueblo de Dios. Movimientos progresistas. Esta herejía planteada que desde un enfoque victimológico, partiendo de parámetros actuales de interpretación jurídica y social. Jesucristo fue víctima de un crimen de odio. También plantea que situados en la universal protección de la dignidad humana, de las libertades y derechos fundamentales de la persona en todo tiempo y lugar, los episodios que sucedieron hasta contra Jesucristo de hostilidad y detención previo hasta su asesinato en crucifixión son una muestra absoluta de esa dinámica, en este caso, de la intolerancia que se conduce fatalmente al aspecto, en este caso, de crimen de odio, cometido con torturas, ensañamientos y crueldad extrema. Y procedió de acciones previas de discurso de odio con el que se provocó la hostilidad y el odio a su persona. Aquí están las fuentes por donde sacamos esto. Bueno, ya creo que mi esposo entonces el pastor Luis va a hacer la conclusión. Micrófono, ok. Entonces voy a terminar en algunas conclusiones aquí sobre este tema tan importante. Déjenme ir abajo. Ok, ahí podemos decir algunas cosas, ¿no? Para entenderlas a fondo, ¿no? Todas las herejías tienen una parte de verdad. Todas las herejías tienen una parte de verdad. Ellas nacen de la verdad. Pero el problema está en dejar el todo por la parte. De manera que el asunto subyace en el hecho de que como es mucho más difícil encontrar el equilibrio de toda la verdad bíblica, la herejía busca seguridades en la parte. La parte es aquellos que argumentan a favor o en contra para tratar de derribar, para tratar de torcer la verdad bíblica. Su error consiste en seleccionar un aspecto de la verdad, dejando de lado la totalidad. Pudiéramos decir que son medias verdades, pero toda media verdad lleva implícita una falsedad. Por tanto, no es raro que sobrevenga la tentación del becerro de oro, que resulte en la difusión de distintas corrientes de pensamiento e interpretación de la doctrina cristiana que terminan en herejías. Estas son unas palabras de Ireneo,
Perdón, ya va. De Ireneo de Lyon, que fue uno de los conocidos como padres de la iglesia, entre el 140 y el 202 después de Cristo, y él fue discípulo de Policarpo en Esmirna, y además pues él fue un defensor acérrimo de las herejías que se estaban presentando ya en aquellos primeros años del Evangelio. Fíjense que no estaba tan lejano en el tiempo histórico, estaba montado pues prácticamente en el desarrollo de la iglesia, porque apenas por ahí por el año 90 y algo, era apenas que se estaba terminando de escribir, o Juan escribió el Apocalipsis, y venía todo el proceso pues de canonización de las escrituras. Ireneo de Lyon pudo decir lo siguiente, y es muy importante lo que él dijo, y debería ser unas palabras que nosotros tomemos y aplicamos en nuestros días. Él dijo: puesto que son muchas las palabras del Señor que anuncian a un solo y el mismo Padre creador de este mundo, era necesario que nos explayásemos ampliamente en refutar a quienes están atrapados en muchos errores, con la esperanza de que, habiendo sido rebatidos de tantas maneras, se conviertan a la verdad y puedan salvarse. Ahí vemos entonces la importancia del conocimiento de las herejías, pero también cómo esto nos correlaciona con el hecho de la apologética, ¿verdad? Es una rama que está ligada. De hecho, presentar defensa de nuestra fe, que en esencia es apologética, es justamente contra este tipo de herejía, de blasfemia, que se levantan en contra de Dios y particularmente en contra de Jesucristo. Así que, hermanos, eso es el trabajo que hemos podido realizar, y esperemos pues que sea de ayuda pues para fortalecer el tema que hemos venido tratando en este curso de Cristología. Dios le bendiga. Gracias, Pastor Luis y hermana Beverly, por la presentación. Esto es interesante porque este es un curso donde, si ustedes se dan cuenta, el doctor Cornelio Hegemann ha estructurado a cada uno de los temas con cuadros, y esto es interesante, y bueno, nosotros podemos profundizar mucho más en esto. Tenemos para investigar nombres, movimientos, herejías, y conocer mucho más detalles acerca de eso, pero tenemos un cuadro bien estructurado usando la herramienta que él ha usado, que es el abecedario, desde la A hasta la Z, como Alex Zurdo, desde la A hasta la Z, presentando los distintos temas. Nosotros, como bien lo dijo el hermano Luis Clemente al principio, es importante conocer las herejías, pero importante afirmar las verdades, estar bien claro en las verdades que la Biblia nos presenta acerca de Jesús, que eso nos va a ayudar a contrarrestar cualquier tipo de herejía que pueda levantarse. Y como la mayoría de ustedes también son pastores y líderes en su iglesia, entonces enseñar, quizá no vamos a enseñar todas las herejías acerca de Jesús, pero sí podemos enseñar las verdades y afirmar acerca de las verdades acerca de Cristo. El hermano que estaba preguntando de la unión hipostática, entonces ese es muy interesante porque esa doctrina afirma la unión de las dos naturalezas en Cristo, y la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y no es que las dos se unen, se mezclan o se convierten en una, sino que él mantiene su naturaleza divina y toma la forma humana y te mantiene la naturaleza humana. Entonces,
Jesús es 100% divino y 100% humano. Entonces, frases claves como, por ejemplo, Jesús, en Jesús están las dos, coexisten las dos naturalezas. Para nosotros es difícil entender todo eso de una manera perfecta, porque nosotros somos finitos, nosotros no podemos entender completamente a Dios y lo que Dios hace. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos, tenemos claro eso, dos naturalezas en una sola persona, no son dos personas, es una sola persona en dos naturalezas. Coexisten la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso, en algunas ocasiones, nosotros pudimos ver en el ministerio de Jesús, obrar como Dios. Entonces, esa parte. Y, por ejemplo, la parte de la eternidad de Cristo, de que Él es el eterno Hijo de Dios, y no así como lo presentan los testigos de Jehová, que es un ser creado. Entonces, Jesús no es un ser creado. Al decir que es creado, no es Dios. Y no siempre existió, entonces no es, sencillamente no es Dios. Afirmar que Jesús es creado es negar su divinidad. Decir que Jesús fue un hombre y llegó a ser divino, así como lo presentan los mormones, entonces que se perfeccionó y llegó a ser divino, entonces tampoco es así como hay la afirmación de que Jesús no es hombre que llegó a ser divino, sino el Dios que tomó forma humana. Entonces, y con las herejías que permanecen, como por ejemplo esa de los testigos de Jehová de que Jesús es creado, la de los solo Jesús, que el modalismo, que Jesús actuó en la antigüedad como padre, en el tiempo de Cristo actuó como hijo, se manifestó como hijo y ahora no se manifiesta como hijo, sino que su manifestación es el Espíritu Santo. Entonces, habla de maneras, no de tres personas, no de la existencia eterna de Cristo, sino como una manifestación de Dios. Dios se manifestó como Padre, se manifestó como Hijo y se manifestó como Espíritu Santo. Y la Biblia en un tiempo determinado. Y la Biblia no dice, la Biblia no afirma eso. La Biblia afirma la de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, eran en la eternidad, son en el presente y serán en el futuro. El Dios es que era, que es y que será. Entonces, todas estas cosas nos ayudan para enfrentar los ataques que pueden venir acerca de Jesús. De la misma manera como han querido mezclar a Jesús con la política, con el comunismo y con todas esas cosas. Entonces, presentarlo como hombre, desconociendo su divinidad. Bueno, si tienen preguntas o aportes, pueden hacer. Si están ahí, ¿verdad? Si tienen preguntas o Sí. aportes, pueden hacer. Sí, creo que es algo que es de suma importancia conocerlo, ¿no? Ya que bueno, nuestro país está siendo como que de alguna manera invadido por lo que es el Islam, lo que es la parte oriental y centro occidental, incluso ya hay mezquitas construidas, ya hay como tal, ya hay escuelas donde se está enseñando el Islam y como cristianos pues tenemos que estar preparados en cada uno de esos aspectos para, como dice la palabra del Señor, para presentar defensa.
y sobre todas las cosas para enseñar correctamente cada una de estas doctrinas en la iglesia, pues. Los discípulos y el desarrollo de la iglesia, que también puedan conocer quién es Dios y cada uno de sus atributos, las herejías, y cada uno de estos aspectos que nos ayuda a crecer como cristianos, pero también a estar firmes y no desviarnos, que no seamos confundidos. Sí, hay que afirmar y enseñar la divinidad de Cristo en la iglesia, porque es más difícil cuando nuestros jóvenes en el mundo van a ser enseñados que Jesús era un hombre perfecto, un gran maestro, un gran profeta, pero no era Dios. Entonces, tratar de enseñarles a ellos la divinidad después que ya el mundo los ha abordado con ese tipo de creencias. Entonces, nosotros tenemos que afirmar, enseñar la doctrina de Cristo en la iglesia para que ellos puedan hacer frente a todo este tipo de movimientos que están y estarán. ¿Alguien más quiere participar? Si no, entonces, preparen pongan su video para que hagamos la foto. Pero si alguien más quiere participar, puede hacerlo. Tenemos tiempo. Hermano, buenas noches, Dios le bendiga. Es Edgar Infante, ¿Cómo está, el hija? que no pudo dar. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hermano, en la parte de la letra P del cuadro, ¿verdad? Me llama la atención una palabra que, bueno, seguramente fue la traducción, ¿no? Porque me imagino que el hermano eso es escrito en inglés, donde dice de lo del politeísmo. Después en la respuesta cristiana dice que hay un solo Dios en tres personas y Dios tiene muchos atributos. Esa palabra muchos creo que se queda corta ahí, ¿verdad? Porque si Dios es infinito, sus atributos deben ser infinitos, digo yo, ¿no? No vayamos, digo yo, a creer que es que de verdad tiene muchos y se le pueden contar y se termina. Es como, por ejemplo, pensar de que Dios reveló su palabra y yo creer que Dios es simplemente lo que está revelado en su palabra. No, Él reveló lo que a Él le plació revelarnos ahí, pero que sería imposible que Él se pueda dar a entender todo para nosotros porque no podríamos, como hombres creados, tener esa capacidad de comprender o tratar de ver todo lo que Él es porque Él es infinito. Tendríamos nosotros que ser también eternos, ¿cierto? Infinitos. Veo yo esa palabra ahí, no sé que no puede ser puede ser que yo esté equivocado, hermano, pero me llamó la atención esa palabra. Si, por ejemplo, yo no creo que es en el Evangelio de Juan, que dice que de todas las cosas que Cristo hizo, que si se fuesen escrito todas, pues no cabían los libros en este mundo. Ahora, ¿cuánto más hablar de la persona de Él? Eso es lo que quería acotar ahí. Sí, de todas maneras, al hablar de muchos, no, o sea, la palabra muchos no limita, no limita como decir, No da número, no da un número. lo de Ya, Dios ya. como Sí, infinito, sí. no lo limita. Ya. Muchas Nosotros, gracias. sí, es un atributo incomunicable, precisamente es el ser infinito de Dios y no tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Bueno, vamos a tomar la foto. Active su video. Y